Bueno, entonces aquí estamos en clase con los chicos de 8.5, recordando que las orientaciones del producto 5 se encuentran aquí en esta presentación. La semana pasada hicimos la práctica 1, la práctica 2 y la práctica 3. Hoy vamos a realizar la práctica 4 y la práctica 5. Entonces voy a empezar con la explicación de la práctica 4. Antes de empezar, vamos a recordar que la Microbit utiliza las instrucciones que nosotros le damos y es capaz de ejecutarlas porque aquí uno de los chips que tiene, de los circuitos integrados que tiene, es un microprocesador, o sea, es como un cerebro, como el cerebro del computador, del celular, de los portátiles, pero es más pequeñito, por eso se llama microprocesador. Tiene capacidad para recibir bastantes instrucciones y tiene también espacio para almacenar información. Entonces, cuando nosotros necesitamos que la Microbit nos guarde algún dato, ¿sí? Y que cualquier computador nos guarde algún dato, nosotros debemos crear una variable. Una variable es como un cajoncito en el espacio de memoria que tiene el microprocesador. Ese espacio, ese locker, ese cajoncito que nosotros vamos a apartar, pues debemos primero declararlo o crearlo para que quede etiquetado y yo le puedo colocar el nombre que quiera. Entonces puedo, por ejemplo, crear una variable que se llame T1 y ahí guardar el número 22, que fue la temperatura 1 que midió. Crear una variable que se llame T2 y decirle mida la temperatura y entonces ahí me guarda, por ejemplo, el número 25, ¿sí? Si yo necesito guardar otra temperatura, pero que no me vaya a borrar el anterior, porque si yo le digo guárdeme aquí en T1 otro dato, me borra el que tenía. Entonces debo primero crear la variable, es decir, decirle aquí en este cajoncito se va a llamar T3 y después sí decirle guárdeme ahí este dato, el número 30, ¿sí? Yo en las variables puedo colocar frases largas, por ejemplo, un nombre, puedo colocar una variable de sí o no, que es una variable booleana, ¿cierto? O guardo sí o guardo no. Puedo guardar números largos, bueno, puedo utilizarla para guardar una cantidad de datos. Eso se puede hacer en la Microbit. Entonces vamos a observar el siguiente, este esquema y vamos a mirar en estas operaciones que vemos acá, en este bloque de operaciones, ¿cuántas variables ven? 3, ¿cierto? T1, T2 y T3, ¿verdad? Y están haciendo unas operaciones. ¿Ustedes alcanzan a identificar en qué orden están las operaciones? Pongan ojo de águila. Pongan ojo de águila porque aquí hay unos bordecitos que tienen los bloques que de pronto no se alcanzan a ver. Voy a mostrárselos acá, miren. ¿Sí ven los bordes de los bloques? Sí. Bueno, vuelvo a la imagen. ¿Cuáles operaciones se hacen primero? Ajá, primero T2 o T3 porque hay un bordecito que los está encerrando. Entonces sumo esto, el resultado, lo sumo con T1 y después el resultado ¿En 3? en 3, muy bien. Es decir que lo que estoy sacando es un promedio. Estoy sacando el promedio de estos tres valores. Los sumé y los dividí entre 3. Aquí tengo la respuesta exactamente así como nosotros lo acabamos de decir. Y estos bordes de los bloques es como si tuviéramos en las ecuaciones paréntesis, que nosotros sabemos que los paréntesis nos dicen que hagamos primero cuáles operaciones. Ahora, les voy a dar otro truquito ya que estamos acá. Al organizarla, al crearla, nosotros lo tenemos que hacer es al contrario, ¿sí? Es la operación que se hace de último, la colocamos primero. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a albergar las otras, o sea, por dentro de esa voy a meter las otras,
¿sí? Entonces es la que ponemos de primero para que nos quede en el fondo y ella se va a ir agrandando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a colocar la operación acá, entonces coloco la división. En este huequito de la división es que voy a poner una suma. Entonces agarro la suma, pero hay que fijarse porque hay ocasiones en que agarra, si vieron ahí que agarró fue todo el círculo todo el borde de la operación. Entonces lo que hace es que, mire, la reemplaza, me sacó la división. ¿Ven? Entonces hay que acercarse, ojalá le podamos hacer zoom cuando vayamos a hacer eso. Ojalá le podamos hacer zoom para que nos quede más cómodo y ahí sí ponemos la división, aquí por dentro de este 0 la suma y esta otra suma por dentro de este 0. ¿Ya? Y ahí sí podemos cómodamente ubicar las variables T1, T2 y T3. Porque en el orden que digamos nosotros, en ese orden me va a hacer las operaciones y ustedes saben que el orden puede influir en el resultado, ¿sí? Bueno, listo, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora miremos acá esto. Observen los bloques que hay en esta función. ¿Qué hace? Marca la temperatura. Guarda la temperatura, va tomando la temperatura y la va guardando. Entonces aquí lo que hace es que me va a mostrar un cuadradito pequeño, mediano, grande, ¿cierto? Y mientras tanto va a ser una pausa de 3000 milisegundos, o sea, 3 segundos. Es que el computador hace todo tan rápido que el tiempo se lo tenemos que dar en milisegundos. Entonces acá le estamos diciendo, este es un comando, lo iba a mover, este bloque es un comando de variables, ¿sí? Mire que es de color rojo. Entonces aquí me está diciendo que en la variable T1 guarde el valor de la temperatura, es decir, que active el termómetro, el sensor de la temperatura, lea ese dato y me lo guarde aquí. Porque T1 es un cajoncito, es un bloque donde le dijimos, es un locker donde le dijimos que íbamos a guardar un dato. Entonces aquí le estamos diciendo, tome la temperatura y guárdela en T1. Espere un momentico, tome otra vez la temperatura y ahora guárdela en T2. Espere otros 3 segundos, tome la temperatura y ahora guárdelo. ¿Por qué se hace eso? Cuando uno quiere hacer una medición que sea científica, que sea exacta, uno no hace una sola medición, sino que se hace, se toma como el patrón, se toman varias muestras y se saca el promedio o alguna medida de tendencia central para poder hacerlo de una manera más acertada, ¿sí? Eso es más científico. Entonces aquí tenemos que con esos 3 valores hallamos el promedio. Entonces si T1 midió 21, T2 midió 33 y T3 midió 30 grados, ¿cuál sería el promedio? ¿28? 28, muy bien. Vamos a ver que el procesador lo hace en milésimas de segundo, ¿sí? En milésimas de segundo. Para eso es que se usan las máquinas. Cuando nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer, le decimos a la máquina que lo haga, ¿cierto? Que sume y que me saque el promedio. ¿Listo? Bueno. Ahorita vamos a hablar de funciones. Pero ¿para qué sirve la pausa de 3 segundos? Para que haya un espacio entre cada toma de temperatura. Sí, para que tome la temperatura, espere 3 segundos, tómela otra vez, espere 3 segundos y tómela otra vez. ¿Y para qué imprime para qué muestra estos iconos en la pantalla? Para que nosotros nos demos cuenta de lo que está haciendo la micro:bit en ese momento, y en ese momento nosotros podemos jugar a variarle la temperatura para ver qué promedio va a tener.
¿Ya? Estos iconos no tienen nada que ver con el proceso que ella hace, es solamente para que nosotros visualicemos y nos demos cuenta, ay, está midiendo la primera, está midiendo la segunda, está midiendo la tercera. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a observar este código. Bueno, en el anterior ejercicio dijimos que era 28. En este ejercicio vamos a decir, digamos que el promedio fue 30. Entonces, si el promedio fue 30, ¿qué icono nos va a mostrar la microbit? ¿El de la carita feliz o el de la carita triste? Carita triste. El de la carita triste. ¿Triste? Sí, señora. Bueno, entonces, cada vez que nosotros le colocamos esta estructura del sí, ¿cierto? Es una condición. Entonces lo que ponemos es al computador a pensar para tomar una decisión. Él tiene que tomar una decisión dependiendo de la respuesta. Él tiene que decidir si muestra la feliz o la triste. Pero él decide no haciendo lo que él quiera, sino lo que nosotros le decimos que haga. Entonces él hace la pregunta, ¿promedio es mayor que 30? Que 25, perdón. En este caso el promedio que dijimos iba a ser 30. Entonces, ¿30 es mayor que 25? La respuesta es sí. Sí. Entonces, mostraría la carita feliz. Si la respuesta es no, mostraría la carita triste. ¿Ok? Pero en este caso, como es 30, 30 es mayor que 25 y por eso va a mostrar la carita feliz. Él hace una de estas cosas, no hace las dos. Una de estas. En este caso, la carita feliz. Espera 500 milisegundos. ¿Cuántos son 500 milisegundos en segundos? 5 segundos. 5 segundos. 500 milisegundos. Medio segundo. Medio, porque un segundo son 1000 milisegundos. Son milésimas partes, exacto. Entonces, si digo 500, le estoy diciendo, hágase una pausa de 500 milisegundos. Eso es demasiado para el computador tener que esperar 500 milisegundos. Y muestre t es igual y muestre el valor del promedio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Profe, es que yo acabo de llegar porque aquí cortaron la luz y hasta ahora Tranquila, tranquila, no te preocupes. No, yo sé que se presentan esas cosas, ubícate en la explicación. Bueno, entonces vamos a revisar aquí los códigos. Miren que estos códigos de estos bloques rojos son los que corresponden a las variables, ¿sí? Acuérdense que las variables, para poderlas usar, primero hay que crearlas. En este caso nosotros necesitamos crear la variable T1, T2, T3 y promedio, ¿sí? Debemos crear esas variables. Y estos códigos azules corresponden a esta función. Nosotros en Code estuvimos trabajando con funciones, ¿cierto? En algunos juegos de Minecraft y en el de la granjera creo que también habían funciones. Sí. ¿Qué es una función? Es como un programa, es como un mini programa, ¿cierto? Es una secuencia de comandos que yo puedo hacer aparte para que el código central me quede más livianito y de pronto esto lo tengo que repetir en otras ocasiones, de pronto, entonces lo escribo una sola vez y cada vez que necesite ejecutarlo, pues utilizo este comando de llamada, ¿cierto? Cada vez que yo le diga llamada TP, pues me va a ejecutar las instrucciones que tenga aquí en esta función. Listo, revisemos. Las funciones se encuentran aquí en esta sección avanzada, ¿sí? Para que aparezcan los comandos debemos primero crearla, ponerle un nombre a la función. Podemos crear las funciones que queramos, todas las que necesitemos, ¿sí? Pero primero hay que crearlas para que aparezcan. Y lo mismo las variables, para que las variables me aparezcan acá. Mire, por ejemplo, acá no está la variable promedio. Entonces, se crea la variable colocándole el nombre y ya una vez que la tengo creada, ya la puedo utilizar. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo y me comparten el enlace para irles revisando.